Shalom amigos, es Usheret. En esta ocasión me dirijo a ustedes para compartir un shiur que para mí ha sido de mucha bendición a nivel personal. A medida que he estado recopilando las fuentes e información para hacer esto, he llegado a la conclusión que ha sido de autoayuda. O sea, espero que también esto tenga una forma sana de aprender y al mismo tiempo poder compartirlo con otras personas, ya que lo que pude entender yo, Usheret, es de que a veces cometemos esta transgresión que puede ser tan destructiva. La intención de este shur es plantearles sobre el tema de la Lashon Hara, cuáles son las causas, o sea, o las categorías que hay de la Lashon Hara, pero al mismo tiempo me quedé enroscada por unos cuantos días queriendo llegar a un punto donde buscaba una solución para esto. No solamente es conocer un tema que es muy conocido para todos, sabemos que es muy destructivo, pero ¿qué podemos hacer también para no caer en esta falta de hablar mal de los demás? He decidido hacer esta serie en 3 partes. Primero voy a empezar a introducir el tema con un tema que me va a llevar a la Lashon Hara. O sea, primero quiero enfocarme en cómo nosotros podemos dominar el pensamiento crítico. O sea, transformar actitudes juzgando favorablemente. Durante nuestras actividades diarias, observando e interactuando con nuestra familia, amigos, conocidos, socios comerciales, de manera inconsciente y penosamente, a veces de manera muy consciente, juzgamos a los demás, ya sea negativa o positivamente. Cada interacción entra a nuestra computadora mental. Podemos tender a juzgar negativamente a nuestros semejantes. Sin embargo, la Torá nos exige juzgar favorablemente a casi toda persona, con la excepción de aquella persona que tenga una reputación conocida de malvado. Una actitud positiva hacia los demás puede redefinir todo el contexto de nuestras vidas y provocar una revolución en todas nuestras relaciones personales. En esta clase voy a formular las siguientes preguntas. 1. ¿Por qué debo juzgar a los demás positivamente? ¿No es mejor no juzgar a nadie? 2. ¿Acaso debo ser ingenuo y dar siempre el beneficio de la duda? 3. ¿Cómo puedo juzgar negativamente a alguien? Posiblemente su crianza y las circunstancias de su vida lo obligaron a actuar como lo hizo. Y 4. ¿Cómo puedo influir en nuestra actitud general el hecho de juzgar para bien a los demás? La mitzvah de dar a los demás el beneficio de la duda. En Vaikra 19:15 encontramos que dice: Dios nos ordena juzgar a nuestro semejante con rectitud. Y dice: no distorsionarás la justicia como juez en el tribunal. No favorecerás al pobre ni honrarás al poderoso. Con rectitud juzgarás a tu prójimo. ¿Qué significa exactamente la frase juzgar con rectitud? En la siguiente fuente del Talmud vamos a encontrar una explicación. En Shavuot 30a con Rashi dice: si ves a alguien haciendo un acto que podría interpretarse tanto positiva como negativamente, dale el beneficio de la duda. Con rectitud juzgarás a tu prójimo. Vaikra 19:15. Esto significa que debes juzgar a tu prójimo favorablemente. Rashi juzga a tu prójimo favorablemente. No se refiere a juzgar a un litigante en un tribunal, sino a alguien que observa a otra persona haciendo un acto
que podría interpretarse de manera negativa o neutral. No debes sospechar que está haciendo algo malo, sino que debes asumir que es inocente. La Torá nos exige considerar a nuestro prójimo recto, honesto y con buen corazón, dándole así el beneficio de la duda. En Sefer HaHinuch, Mitzvah número 235, está escrito que debemos dar el beneficio de la duda en el tribunal de nuestra mente, tal como debemos juzgar favorablemente en un juzgado. Existe la mitzvah de juzgar con rectitud, significando que debemos tratar a los litigantes con igualdad y justicia. Otro aspecto de esta mitzvah es que debemos juzgar positivamente los actos y las palabras de los demás, siempre interpretándolos favorablemente. Así como el juez debe ser justo en un tribunal, como dice la primera parte del versículo, nuestros sabios dicen que el mandato de la Torá de juzgar con rectitud también se aplica en el tribunal de nuestras mentes, como explicaremos en la segunda parte de esta clase. La relación entre el hecho de amar a nuestro prójimo y juzgarlo positivamente. Las siguientes fuentes describen de qué manera la mitzvah de juzgar a nuestro prójimo positivamente es una expresión del hecho de amarlo como a uno mismo. El Rab Alexander Siskin en Yesod B. Shoresh HaAvodah, página 15, dice que juzgar favorablemente a los demás nos permite amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si lo juzgamos negativamente, es muy difícil amarlo. El mandato positivo de juzgar a nuestro prójimo con rectitud, significando que debemos juzgarlo positivamente en sus acciones y conducta en general, está estrechamente vinculado a la mitzvah de ama a tu prójimo como a ti mismo. Es obvio que si juzgamos negativamente a una persona, aunque sea una vez, no será difícil cumplir la mitzvah de amar a esa persona en el futuro. Juzgar positivamente a los demás es un prerequisito para poder amarlos. Y como le indica la siguiente fuente, lo contrario también es cierto. Amar a nuestro prójimo es un prerequisito para juzgarlo positivamente. Esto lo encontramos en Sijot Jochma Umasar, volumen 1, página 82. Amar a nuestro prójimo nos permite juzgarlo positivamente. Si realmente amamos a nuestro prójimo tal como un padre ama a su hijo, naturalmente tendremos una opinión positiva de esa persona. Entonces podremos ver todo lo que esa persona hace de una manera positiva y lo juzgaremos de manera favorable. Por lo tanto, la mitzvah de juzgar positivamente es en verdad una consecuencia de la mitzvah de amar a tu prójimo como a ti mismo. El grado en el cual juzguemos a los demás positivamente es un buen indicador de nuestro amor por el prójimo. La reputación del individuo. Como dijimos anteriormente, la mitzvah de dar a los demás el beneficio de la duda depende de la persona en cuestión. El judaísmo nos exige pensar sobre el comportamiento de los demás en lugar de hacer juicios instintivamente. Como veremos a continuación, aunque estamos obligados a juzgar positivamente las acciones de los demás, no se nos exige ser ingenuos. Hay una gran diferencia. En Pirkei Avot 1.6 con Rambam dice que es meritorio dar el beneficio de la duda a un desconocido. Yehoshua ben Peragia dice: hazte de un rabino, consigue un amigo y juzga a toda persona favorablemente. Rambam dice que juzga a toda persona favorablemente significa que alguien que no conocemos y por lo tanto no podemos decir si es un sadik, o sea, una persona recta, o si es un rasha, un malvado. En tal caso, si lo vemos haciendo o diciendo algo que puede interpretarse como bien o como mal, debemos darle el beneficio de la duda y suponer que su acción fue buena. Esto es un acto meritorio. Rambam también nos presenta 3 clases de personas. 1, un sadik. ¿Quién es un sadik? Es alguien que se sabe que siempre actúa correctamente en cierta área de la ley de la Torá y en relaciones interpersonales. Eso es lo que es un sadik. 2,
un rasha. Un rasha es alguien que se sabe que siempre actúa incorrectamente en ciertas áreas de la ley de Torah y en relaciones interpersonales. Y la tercera categoría es alguien que no conocemos. Debido a la complejidad de las tres personas, algunas áreas del comportamiento de una persona son independientes entre sí y no siempre son constantes. Por ejemplo, una persona puede ser un tzadik respecto a una misvá de honrar a los padres, por ejemplo, pero puede ser un rasha en asuntos monetarios. En la fuente anterior aprendimos que en el caso de un desconocido, cuando no sabemos si es un tzadik o un rasha, es meritorio darle el beneficio de la duda. Rambam en Pirkei Avot 1.6 dice que las acciones de un tzadik deben ser juzgadas positivamente en cualquier situación. Incluso estamos obligados a disculpar acciones sospechosas e interpretarlas favorablemente. Si la persona es públicamente conocida como un tzadik y es famoso por sus buenos actos, y el observador lo ve hacer algo que aparentemente es totalmente negativo y nadie es capaz de interpretarlo favorablemente, salvo que haga una suposición improbable, aún así debemos ver el acto favorablemente. Puesto que si existe cierta posibilidad de que en realidad fuera un acto bueno, no está prohibido sospechar que actuó mal. El siguiente incidente en el Talmud ilustra hasta qué punto debemos juzgar positivamente los actos de un tzadik. Esta historia la encontré de una parashá de Shemot Heiltá 40 y es respecto al Rab Akiva, que él sabía que su empleador era un tzadik y lo juzgó de manera sumamente positiva cuando no le pagó a tiempo por su trabajo. Rabbi Akiva trabajaba para Rabbi Eliezer ben Hurkenos durante 3 años. En la víspera de Yom Kippur, Rabbi Akiva se preparaba para partir y llevar su salario a su esposa e hijos. Rabbi Akiva le pidió al Rabbi Eliezer el pago de su salario, pero el Rabbi Eliezer le contestó que no tenía dinero para darle, aunque Rabbi Akiva vio que en verdad sí tenía dinero. Posteriormente, Rabbi Eliezer le pagó a Rabbi Akiva su salario completo. Rabbi Eliezer le preguntó al Rabbi Akiva: ¿qué pensaste de mí cuando me negué a pagarte en efectivo, aunque viste que sí tenía dinero? Rabbi Akiva le dijo: supuse que tenías una buena oportunidad para invertirlo y que para eso habías apartado el dinero. La siguiente pregunta fue: ¿qué pensaste de mí cuando me negué a pagarte en almohadas, mantas y terreno, a pesar de que tú viste que lo tenía? Rabbi Akiva le responde: supuse que habías donado todos tus bienes al templo. Debido a que habían sido consagrados, Rabbi Eliezer no podía usarlos. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Explicó Rabbi Eliezer: mi hijo Hurkenos no estaba estudiando Torah y para enderezarlo doné todas mis propiedades al templo, regalando la herencia que le habría pertenecido. Luego fui ante los sabios y ellos anularon mi compromiso. Así que ahora que he recuperado todo, puedo pagarte. En el caso anterior vemos hasta qué punto Rabbi Akiva estaba preparado a esforzarse en los límites de credibilidad para explicar el comportamiento anormal de su empleador en víspera de Yom Kippur, que sabemos que es el día más sagrado del año, en lugar de creer la suposición más probable de que su empleador estaba actuando maliciosamente. De aquí aprendemos que debemos aplicar toda nuestra capacidad de razonamiento para llegar a una interpretación plausible respecto a los actos de un tzadik. Similarmente, en el caso de un rasha, cuyos actos negativos son bien conocidos y lo vemos realizar un acto el cual, de acuerdo con todos quienes lo vieron, da la impresión de ser bueno, con solo una pequeña probabilidad de ser negativo, debemos ser cautelosos, muy cautelosos, y no creer que el acto fue bueno, pues existe la posibilidad de que haya actuado negativamente.
Una vez que alguien se ha negado una mala reputación, depende de él probar que ha cambiado. Aunque generalmente se nos exige juzgar favorablemente a los demás, también se nos exige no ser ingenuos. Resumiendo, debemos juzgar a la persona de acuerdo con su reputación. 1. Al tzadik siempre debemos darle el beneficio de la duda y juzgar sus acciones positivamente, aunque parezcan negativas. Del rasha siempre debemos sospechar, aunque aparentemente esté haciendo algo bueno. Y con respecto a una persona desconocida, es meritorio, pero no obligatorio, darle el beneficio de la duda. Debemos saber que se nos pide juzgar las acciones, no a la persona. A manera de introducción en esta parte, el judaísmo diferencia entre las acciones de la persona versus lo que es en sí la persona, independientemente de las acciones que lo vemos hacer. Aunque la mejor manera de conocer una persona es a través de la manera en la cual ella elige actuar, no obstante, es posible que sus actos estén muy influenciados por influencias externas o problemas internos que nosotros no conocemos. Siendo ese el caso, sus acciones externas no representan el reflejo exacto de quién es esa persona en el interior. Por lo tanto, la Torá nos da permiso y pautas respecto a la manera en que debemos juzgar sus acciones. Esta es la misvá de juzgar a tu prójimo con rectitud, para evaluar profundamente las acciones de una persona en lugar de saltar a conclusiones. Al mismo tiempo, como veremos en la siguiente fuente, la Torá nos advierte no juzgar a la persona en sí. Pirkei Avot 2.4. Puesto que no podemos saber ciertamente todo lo que influyó en la persona para actuar negativamente, no podemos juzgar a la persona en sí. No juzgues a tu prójimo hasta que no te encuentres en su lugar. El Rab Obadía de Bartenura decía que únicamente podemos juzgar a otra persona si nos hemos visto ante la misma situación y pudimos resolverla positivamente. Por eso no debemos juzgar a la persona que viste equivocarse en una situación difícil hasta que no hayamos pasado por la misma experiencia y la hayamos resuelto de manera favorable. Como es imposible ponernos en los zapatos de los demás y debido a que no somos esa persona, con sus circunstancias personales es imposible que tengamos que enfrentar un reto exactamente igual y por lo tanto no podemos juzgar a esa persona, solamente podemos juzgar sus actos. ¿Es mejor directamente no juzgar? La Torá nos dice que debemos juzgar positivamente a los demás. En otras palabras, debemos juzgar. ¿Por qué? ¿No sería mejor directamente no juzgar? ¿No deberíamos no meternos en lo que no nos incumbe y vivir y dejar vivir? Vamos a ver la perspectiva de Rabí Isaac Berkovitz en una correspondencia personal que él dijo: si de todas maneras vamos a juzgar las acciones de los demás, por lo menos los juzguemos para bien. Para ser miembros activos y constructivos de la sociedad es necesario juzgar las acciones de los demás. Hay dos respuestas. Sacar conclusiones es parte de la naturaleza humana. Sería ingenuo pensar que no juzgaremos instintivamente las acciones de los demás. La Torá reconoce esta predisposición mental y por ello nos ofrece pautas respecto a cómo juzgar correctamente a los demás. La Torá también dice que nos dirige a ser participantes activos en la sociedad. ¿No se supone que debamos cerrar los ojos ante el mundo que nos rodea? No debemos simplemente decir: yo no me involucro, no quiero saber ni me importa lo que hizo el otro. Debe importarnos. El judaísmo dice que debemos ser miembros activos en la sociedad, no hacer como el avestruz que esconde su cabeza en la arena. Cuando no juzgamos las acciones de los demás, nos estamos retirando pasivamente de la sociedad. En la siguiente fuente explican la razón por la cual debemos juzgar positivamente. Considera lo siguiente. En un pueblo viven 10 judíos.
Si uno de ellos transgrede, destruye la cerca de la vergüenza que ha evitado hasta ahora que la gente peque. Si una segunda persona peca, no necesita romper esta barrera, ni tampoco necesita tanto descaro, porque la segunda persona solo peca delante de otras 8 personas, y si tiene otra que es su cómplice. Si una tercera persona peca, es todavía menos descarado. Siguiendo este principio, la quinta persona no necesita ningún descaro. Cuando nos dicen juzga a toda persona positivamente, como lo dice en Pirkei Avot 1.6, nuestros sabios nos dan un consejo sabio, valga la redundancia, el cual sirve para que no rompamos las barreras de la vergüenza que nos impiden transgredir. ¿Cómo puede ser? Cuando juzgamos a todos para bien, entonces nos abstendremos de transgredir, puesto que pensaremos que los demás no transgreden. Entonces, ¿cómo podremos hacerlo nosotros? Sin embargo, cuando alguien ve lo negativo en toda persona, lo más probable es que tropiece, porque al ver que los demás transgreden, pensará que también a él le está permitido transgredir. Y tiene lógica, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de juzgar positivamente al prójimo? Con mucha frecuencia juzgamos a una persona con la presumida seguridad de que conocemos toda la historia. La misma número 235, según el Sefer Hajinu, juzgar positivamente al prójimo crea paz y armonía, construye comunidades y elimina sentimientos negativos. La misma de juzgar favorablemente sirve como catalizador para lograr la paz y amistad entre la gente. Por lo tanto, el propósito principal de esta misma es orientar a las comunidades para que establezcan sistemas judiciales justos y traigan paz entre ellos, eliminando sospechas entre las personas. Dios se relaciona con nosotros de acuerdo con la manera en que juzgamos a nuestro prójimo. Cada vez que nosotros juzgamos a nuestro prójimo, nuestro Padre en el cielo observa para ver qué tan generosos somos en dar el beneficio de la duda. Dios se relaciona con nosotros exactamente de la misma manera. Este concepto está expresado en la siguiente fuente. Talmud Bavli Shabbat 1.27b. La manera en que tratamos a los demás determina cómo Dios se relaciona con nosotros. Si juzgamos a nuestro prójimo favorablemente, el omnipresente también nos juzgará favorablemente. Nosotros establecemos las normas para nuestra propia evaluación dependiendo de cómo evaluamos a los demás. Según explica el Rab Chaim Bolishiner, Dios es tu sombra. Eso lo vemos en Teilim 121.5. Puede entenderse como Dios es tu imagen reflejada. Así como la imagen es el reflejo de la persona, igual Dios se conduce hacia la imagen que reflejan las acciones de esa persona. En la providencia divina, este principio de reflejo es conocido como medida por medida. Midá keneged midá. Si la persona es amable y perdona a los demás, también Dios perdonará y será amable con esa persona. Vemos en otra fuente de Rab Moshe Cordovero de Tomer de Borá, capítulo 1, octavo atributo. Dios permite que nuestras misbot tengan un impacto espiritual eterno para nuestro beneficio, pero limita el poder de las transgresiones. Dios interactúa con el pueblo judío con el atributo llamado limitando el poder de las transgresiones. Esto significa que mientras que las misbot florecen y ascienden a las mayores alturas, presentándose ante el mismo Dios, a las transgresiones no se les permite presentarse ante Él. A pesar del hecho de que Dios conoce todas las acciones del hombre, sean correctas o incorrectas, no obstante existe diferencia entre ellas. Los actos buenos ascienden y se unen para formar y construir toda una estructura. Sin embargo, las transgresiones no se unen para formar una entidad, más bien quedan separadas sin unificarse y tampoco se presentan ante Dios. Dios conoce todas nuestras acciones, palabras e incluso nuestros pensamientos. No obstante, Él ordenó que las acciones buenas y constructivas tengan un efecto mucho más poderoso que las acciones malas y destructivas.
La Torá nos ordena imitar a Dios. Esto lo vemos en Devarim 28:9. ¿Cómo debemos imitar a Dios? ¿Cómo debemos imitar a Dios en esta característica específica? O sea, de cómo imitarlo a Él, ¿no? Cómo tratar de ser como Él. El Rab Alexander Siskin dice en Yesod Beshoresh Habodah 1:8, puesto que todos somos hijos de Dios, Él desea que nos juzguemos positivamente unos a los otros, aun cuando seamos imperfectos. Es el deseo del Creador que la gente siempre encuentre méritos en sus hijos, el pueblo santo, aunque estos no cumplan su voluntad. Podemos comparar esto a un padre cuyo hijo no se comporta como debería. Cualquier persona inteligente entenderá que el padre quiere que la gente juzgue a su hijo positivamente y lo defienda. Y si el padre escucha que alguien habla mal de su hijo, se disgustará. Por cierto, esto también sucede con respecto al Creador. Él desea que siempre todos juzguen a sus hijos favorablemente. Voy a terminar con la siguiente historia que no solo subraya la importancia de juzgar favorablemente a todos, sino que además nos demuestra que el hecho de juzgar negativamente puede evitar que veamos a la gente que en verdad sí imita las cualidades de Dios. En la aldea de Rodomsk había un carnicero con fama de tacaño, quien raramente contribuía en las actividades de beneficencia de la comunidad. En el pueblo había una olla popular donde los hambrientos iban a comer. Cuando fallece el carnicero, la cocina no pudo servir más comidas y se descubrió que el carnicero tacaño era el donante anónimo de la comida, pero él no quería que nadie lo supiera, para evitar el riesgo de volverse vanidoso. Al parecer, el carnicero creía que no era suficiente dar caridad, sino que también debía ser cuidadoso en no darse importancia por ello. Con esto concluyo esta introducción al tema original que es la Lashon Hara, así que en el siguiente audio voy a hablarles específicamente de la Lashon Hara.